Nos lee, gracias de nuevo por su apoyo. Este día he estado saltando de una tienda a otra para evitar ser rastreado, así que hoy pasé escribiendo intermitentemente y respondí a tantos de sus comentarios como pude. Casi me encuentro de lleno con David cuando estaba por publicar esto. Discúlpenme por haber tenido que ocultarme antes de volver a sacar mi teléfono y hacer la publicación a la hora de siempre. Editado. Supongo que lo publiqué a tiempo después de todo. Lo siento por el incidente de que la quinta parte haya desaparecido. Fue mi culpa, y los moderadores de Noslee fueron muy serviciales al momento de restaurarla. Retomaré la narración, como siempre. Nota del traductor. Noslee es un subforo del sitio web Reddit, en donde fueron publicadas todas las partes. Me encontraba en una celda vacía, tratando de tomar una pequeña siesta dado que había estado despierto toda la noche. Pero mi mente iba a 1000 por hora y se me dificultaba conciliar el sueño. Continuaba ensayando lo que iba a decir una vez que Hernández finalmente viniera a recogerme. Habían vaciado mis bolsillos dentro de contenedores de evidencia, me tomaron mis huellas digitales y un oficial se dirigía a revisar mi auto. No soy tonto. Sabía que la evidencia apuntaría a la policía a 3 conclusiones. 1. Que estuve en el hogar de David recientemente. Después de todo, la información en la memoria US, que contenía los mensajes entre David y su cómplice había sido actualizada solo un día antes. 2. Esa memoria los podía hacer creer que yo había secuestrado a Katie. Y 3. Que había robado las posesiones de David, incluyendo información médica confidencial. Seguía tratando de simular la conversación con Hernández. Esperaba que aconteciera de la misma forma en la que transcurría en mi cabeza. Fui despertado por un golpeteo ligero en las varas. Mis ojos se entreabrieron y vi a un hombre de traje parado ahí, acompañado por un oficial. Hola. Me disculpo por despertarte, dijo tímidamente. Mi nombre es Terry Jason, tu defensor público. ¿Podemos hablar? Sí, por supuesto, dije, sentándome. El oficial entró y me esposó. Ambos fuimos conducidos a la sala de interrogación en donde había conocido a Hernández por primera vez. Confío en que van a apagar las cámaras, le comentó al oficial. El policía asintió, removiendo mis esposas, y cerró la puerta. Puedes llamarme Terry, dijo, acercándose para estrechar mi mano. Nos sentamos el uno frente al otro con la mesa de por medio. Escuché un poco acerca de tu caso en un resumen del jefe de la estación, mencionó, sacando folders de un maletín. Es largo, admití. Eso dicen. Voy a tener que disculparme por adelantado. Es probable que tengas que repetir tu historia muchas veces durante estos procedimientos. Para prevenir esto lo mejor posible, tú y yo nos vamos a sentar y vamos a dejar por escrito tu versión de los eventos. De esa forma, puedes apoyarte en tus declaraciones y tener la certeza de que lo que dices es consistente y exacto. ¿Suena bien? Tenía sentido, así que asentí. Primero, tengo un contrato aquí para que lo firmes, el cual estipula que accedes a permitirme ser tu representante en un proceso judicial. Empujó un papel y un lápiz por la mesa. Le di un vistazo y firmé en el final. Los tomó de nuevo. ¿Te gustaría que te llame Zander por tu apellido? Me preguntó con una sonrisa serena. Zander está bien. Bueno, Zander. Comencemos a escribir. Terry se sentó conmigo pacientemente mientras yo escribía cada detalle que podía recordar. Empecé con la conversación del reto que tuve con David y continué toda la cadena de eventos hasta el punto actual. Empezó como una página con recuerdos revueltos y palabras para refrescar mi memoria. Luego tomó lentamente la forma de una declaración, que Terry me ayudó a editar para convertirla en una declaración basada en hechos. Cuando te pregunten acerca de un recuerdo o suceso, remítelos a este documento. Trabajamos por 1 hora, hasta que habló de nuevo. Tengo que ir a otra cita, pero he pedido que se te permita continuar trabajando en tu celda. He calendarizado una reunión con el fiscal y el detective Hernández para mañana a la hora del almuerzo.
¿Crees que puedas haberla completado para entonces? Sí, eso creo. Y lo hice. Pasé el resto del día escribiendo esa declaración. Dormí esporádicamente, pero estaba desesperado por completarla antes del almuerzo del día siguiente. Había sucedido demasiado, y tenía mucho que quería decir. Estaba bastante orgulloso de los resultados. De hecho, estaba más orgulloso de esa declaración que de esta que están leyendo. Aquella tenía muchos más recuerdos frescos. Fue una declaración concisa y al grano. Esta se siente un poco más fragmentada. Pero quizá haya sido mejor que fuera esta la que publiqué. Al día siguiente, estaba de vuelta en la sala de interrogación. Terry estaba sentado a mi izquierda. Hernández estaba parado contra la puerta, viéndome fijamente con sus brazos cruzados. No podía leer su expresión. Al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre anciano, quien se había introducido como Gunderson, el jefe del departamento. El jefe de Hernández. A su lado se encontraba un hombre alto y desgarbado con cabello negro y aceitoso. Mantenía sus manos detrás de su espalda, observándome atentamente. La grabadora entre nosotros estaba activada. He sido actualizado acerca de los casos en los que estás involucrado, dijo el jefe Gunderson con una voz ronca. Tomando en consideración los descubrimientos recientes, estoy interesado en escuchar todo desde tu perspectiva. ¿Me arrestaron solo para escuchar mi versión de la historia? Solté. No, te arresté porque se sospecha que incendiaste la casa de Anakin, matándola de esta forma. Hernández me dice que te pudiste haber sentido con el derecho de hacer tal cosa por todas las acusaciones que has utilizado como munición en contra de David King. Así que me gustaría escuchar desde el comienzo qué fue lo que ha sucedido y conocer tu versión de los eventos. ¿Quién es él? Pregunté, señalando al hombre larguirucho. Soy el fiscal, Adam Leuderman, me contestó. Ah, así que serás tú quien tratará de meterme preso, bromeé. Terry colocó una mano de advertencia en mi pierna. Trataré de establecer la verdad acerca de lo que sucedió, me corrigió, mirándome con desprecio. Mi cliente ha preparado una declaración de la cual pretende depender enteramente, dijo Terry, repartiendo copias de las 17 páginas escritas a mano. El jefe y el fiscal tomaron una. Hernández caminó hacia el frente y agarró una también. Empezó a leer de inmediato desde su lugar en la esquina. Traté de captar su mirada, pero no me vio en ningún momento. ¿Confío en que podemos comenzar hoy el proceso de investigación jurídica?, preguntó Terry. Necesitaré copias de todo, al igual que una copia de la condena oficial. Ignoré a Terry y me enfoqué en Hernández. Había algo acerca de su actitud que atrapaba mi atención. No podía identificar qué era. Me enfoqué en él durante la reunión completa, tratando de descifrar qué era lo que mis instintos me decían. Los demás discutieron detalles legales con Terry y corroboraron el proceso de investigación jurídica entre las dos partes. Un par de días después, Terry estaba sentado de nuevo conmigo en la sala de interrogación, detallándome lo que había aprendido por medio de la investigación jurídica. La investigación jurídica consiste en que ambas partes de un caso intercambian evidencia para que no exista ninguna sorpresa cuando vayan al juicio. Cualquier cosa que no sea ventilada durante la investigación jurídica no será admitida en la corte. Pero antes del juicio, vendría mi lectura de cargos. El momento en el que los cargos formales serían establecidos en mi contra, y tendría que declararme culpable o inocente. Terry estaba repasando la investigación jurídica conmigo para que estuviera preparado ante lo que dirían durante la audiencia y para que decidiera si me declararía culpable o inocente. Esto es lo que aprendí. Después de que fui arrestado, la policía revisó mi auto y encontró el disco duro, las memorias USB y la evaluación psiquiátrica. Y algo más que fue curioso. Un bidón medio vacío de combustible. Ese bastardo había plantado un bidón de combustible en mi auto en algún punto sin que yo lo supiera.
Estuve en mi auto toda la noche, así que es posible que David lo hubiera plantado dentro de los pocos minutos en los que estuve en la estación de policía antes de ser arrestado, o que ya hubiera planeado incendiar su casa antes de que yo fuera a Walmart. La policía había revisado el contenido de todas las memorias US, y había descubierto la conversación entre David y su cómplice. Excepto que, como había predicho, me acusaron a mí de haber escrito los mensajes y me enlazaron, de esa manera, al secuestro. El archivo de texto nunca especificó el nombre de Katie, pero ellos alegaban que el secuestro de Katie era el escenario más posible dado que yo fui el primero en enterarme. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, la fiscalía no sentía que podría convencer a un jurado. Así que no planeaban agregar el secuestro de Katie como un cargo formal en mi contra, pero estaban buscando más evidencia. También habían intentado abrir el contenido del disco duro de David, pero descubrieron que estaba encriptado, al igual que yo lo había hecho. Lo enviaron a un laboratorio para que fuera analizado. El reporte médico fue clasificado como inadmisible porque perjudicaba a un individuo que no había consentido la difusión de esa información. Todo ciudadano de los Estados Unidos retiene cierto control en cuanto a quién puede ver tus registros médicos. Denegar su uso en una corte de ley es un derecho que se retiene en ciertas situaciones, incluyendo esta. David había decidido poner en práctica ese derecho. Como resultado, el fiscal solo podía condenarme por posesión ilegal de los registros médicos de alguien más. Ese era un crimen grave, aparentemente. Terry también había sido informado de que el caso de robo de identidad estaba siendo combinado con los cargos en mi contra. Las compañías de las tarjetas de crédito habían hecho sus propias investigaciones y estaban presentando cargos en mi contra por fraude. ¿Por qué harían eso? Porque una investigación técnica sobre el origen del registro de las tarjetas fraudulentas develó que la víctima misma, Thunder Jones, había, en efecto, llenado y completado las hojas de registro desde su propio dispositivo informático. En otras palabras, rastrearon la dirección IP de quien había llenado las hojas de registro y descubrieron que mi computadora fue la infractora. Lo cual significaba que me estaban acusando por haberlas registrado, por haber gastado todo el dinero y por haberlo reportado después como fraude. Otro crimen de gran escala. El robo de mi cuenta de banco también fue vinculado a mí. De nuevo, alegaban que estuve tratando de cometer fraude al presentarle el reclamo falso al banco. La policía finalmente había recibido las grabaciones de vigilancia del supermercado en donde el cajero automático estaba localizado. Había 3 ángulos. Una cámara estaba por encima de la puerta, una estaba por encima de la caja registradora y una estaba en la esquina extrema de la tienda opuesta al cajero automático. Las grabaciones mostraban a un hombre con una sudadera oscura con capucha entrando a la tienda. El video estaba pixelado, como era de esperarse, pero, a pesar de eso, había un logo grande al reverso de la sudadera que podía ser reconocido. El hombre con la sudadera entró al cajero automático y se sacó algo de su bolsillo. La fiscalía alegaba que fue un teléfono celular, dado que la hora en la grabación concordaba con la hora de acceso a mi cuenta de banco. La figura encapuchada estuvo agachada por unos minutos antes de escribir en el cajero, bloqueando la pantalla con su cuerpo. El dinero salió, lo agarró y caminó hacia la puerta. La cámara en la esquina opuesta del cajero solo fue capaz de capturar una fracción de su rostro. Estaba borroso, pero la fiscalía lo comparó con fotografías de mi perfil de Facebook y alegaban que tenía la similitud suficiente para que pudiera ser considerado que era yo. Comparado con fotografías de David, también pudo haber sido él. Había debatido muy ferozmente ese punto con la fiscalía. Cuando había terminado con mi rabieta, el fiscal me dijo que los investigadores también encontraron una sudadera con el mismo logo en mi departamento. Luego utilizaron su carta del triunfo. La página web del banco había sido accedida desde la dirección IP asignada a mi teléfono celular durante el mismo periodo de tiempo. Con respecto al incendio, el cual era la acusación principal en mi contra, tenían evidencia decente.
El bidón de combustible era una y el correo de voz era otra. Pero incluso había evidencia más fuerte. Cuando llegué a Walmart por primera vez, me estacioné cerca de la entrada principal, a plena vista de las cámaras colgando del edificio. Me vieron irme claramente cuando me estaba dirigiendo hacia la casa de David. Pero cuando regresé, me había estacionado en el parqueo trasero, pretendiendo alejarme de los demás autos para poder dormir. Las cámaras apenas podían distinguir mi auto estacionado en el parqueo trasero. Estaba demasiado oscuro como para siquiera distinguir que era un vehículo, o eso alegaba la fiscalía. Así que, siendo realista, solo tenía mi propio testimonio para evidenciar el hecho de que había regresado a Walmart alrededor de las 6 de la tarde. Debo acotar que me tomó cerca de 15 minutos para llegar a la casa de David desde el Walmart, solo para que puedan entender el plazo de tiempo. Los bomberos habían recibido una llamada a las 6:04 p.m. de que la casa de David estaba en llamas. Se habían movilizado de inmediato y encontraron a la casa incendiándose vivazmente. David fue hallado tratando de levantar a su madre del piso de la habitación de ella. Los habían sacado a ambos, y se descubrió que Doña Calla había muerto por asfixia. David fue llevado de emergencia al hospital con algunas quemaduras y por inhalación de humo. Aún está pendiente de explicarle su versión de los hechos a la policía. Los bomberos habían presentado un reporte declarando que el fuego comenzó desde el centro de la sala de estar en donde fue encendido un charco de combustible. Las llamas se habían esparcido a lo largo de la casa. Se encontraron rastros de combustible en varias habitaciones, haciéndoles creer que el sospechoso, Joe, fue de habitación a habitación y salpicó gasolina por todos lados. Al igual que en las películas. También concluyeron que el incendio había sido iniciado un rato antes de que fuera reportado, debido a la extensión del daño para cuando ellos llegaron. Sé que David había programado una alarma en su teléfono que estaba vinculada con la aplicación que instaló en mi teléfono. Cuando mi GPS dijo que estuve en su casa, una alerta debió de haber sido enviada a su teléfono como un mensaje de texto. Solo puedo imaginar que se montó a su auto, abandonó su turno laboral y aceleró hasta su hogar. Creo que fue por eso que los plazos de tiempo son tan cercanos. Les estoy especificando a ustedes todos estos detalles para que puedan ver cuán descorazonado me sentía mientras estaba sentado en mi celda. Estuve ahí por 2 semanas completas en tanto las mismas acusaciones y evidencia eran reiteradas. En verdad empecé a simplemente rendirme. Durante los primeros días, le pregunté a Terry acerca de cómo podíamos probar que había sido David, particularmente, quien había cometido estos crímenes. Él frunció el ceño y me dijo que debería estar más preocupado por probar que yo era inocente y punto. No de echarle la culpa a alguien más. Para el final de la segunda semana, estaba listo para declararme culpable en vez de luchar. La lectura de cargos fue pésima. Ninguno de los cargos tentativos en mi contra fueron descartados. Enlistaría todos los crímenes con los cuales estaba siendo acusado, pero no recuerdo las frases exactas y sé que me equivocaré. Pero asumo que entienden la idea general de que estaba jodido. La fianza había sido establecida en $5,000, lo cual esencialmente garantizaba que iba a estar atascado en la cárcel por un tiempo. En mi desesperación, había contactado a mis padres, y ellos tratarían de recaudar el dinero junto con otros miembros de mi familia y amigos, pero no podrían pagarlo de inmediato. Después de 3 semanas, me encontraba bastante deprimido y no comía mucho. Terry trataba de animarme al enseñarme partes de los argumentos que estaba preparando, pero nada lograba hacerme sentir mejor. Pensaba bastante en Katie. Y extrañaba a Clark. También me había perdido la primera audiencia del caso del graffiti de Clark, así que no tenía idea de cómo iba eso, lo cual me hacía sentir culpable por no poder apoyarlo. Durante el tiempo en el que estaba en la cárcel, Hernández solo me vino a visitar una vez. Fue durante la 3ª semana. Salté de mi cama y corrí hacia las rejas. Hernández, llamé. Por favor, dime que has venido a darme buenas noticias. No.
Estás siendo transferido a la prisión del condado. Tu juicio se llevará a cabo allá. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Así es como funciona. ¿Encontraron algo en Isaac? Me había estado aferrando a la esperanza de que el cuerpo de Isaac generaría evidencia en contra de David. Quería que lo condenaran por ese crimen únicamente. Solo por uno. Lo deseaba tanto que mis manos temblaban cuando pensaba en ello. No tengo permitido hablar de eso, me esquivó, evitando mi mirada. De cualquier forma, vine a decirte que serás movido en 3 días. Hernández, repetí mientras él se daba la vuelta. Pensé que creías en mí. Así es. Hasta que incendiaste la casa de David. Ahora no estoy seguro de quién es el verdadero psicópata. No fui yo. Grité, pero me dio la espalda. 3 días más tarde, como Hernández había dicho, vinieron a trasladarme. Después de la cena, fui esposado y escoltado afuera de la instalación hacia una patrulla que me conduciría a la prisión del condado a 2 horas de distancia. Los 2 oficiales que me conducirían fueron respetuosos conmigo, pero pusieron la radio a todo volumen tan pronto como íbamos por la carretera. Apenas podía escucharme pensar, y estaba comenzando a sentirme frustrado. Siempre había detestado los viajes en auto sin mi propia música, y ahora estaba atascado en un recorrido de 2 horas con mis manos esposadas detrás de mi espalda y una radio zumbando música que no me gustaba. Llevábamos más o menos 1 hora y estaba listo para gritar. Miraba por la ventana, tratando de encontrar algo interesante en lo cual pudiera enfocar mi mente. Íbamos por una carretera de 2 carriles sin ningún otro auto a la vista. Se estaba haciendo tarde, así que asumí que todos se habían ido a sus casas por lo que quedaba del día. Mi panorama de un lago agradable fue obstruido súbitamente por un camión gris. Traté de buscar otra cosa que pudiera contemplar, pero luego noté que el camión se estaba acercando peligrosamente a nuestro carril. Miré hacia arriba y pude notar que era un camión blindado. Y tenía el mismo logo de la compañía para la que David trabajaba. El pánico fue instantáneo. Algo presionó mis pulmones y me impidió vocalizar. El camión se acercó lentamente a un costado de la patrulla hasta imponerse en contra de ella. Los policías gritaron. El policía que estaba conduciendo pisó el freno, y el otro policía dejó caer la radio que estaba tratando de alcanzar. La patrulla no desaceleró lo suficientemente rápido y el camión la sacó de la carretera. Me preparé para el impacto mientras caíamos por la pendiente de pasto. Nos estrellamos en un árbol. Mi cinturón me mantuvo en posición, pero mi cabeza se lastimó cuando rebotó contra el respaldo del asiento del conductor. Los 2 policías estaban inconscientes, recostados en ángulos incómodos. Ninguno de ellos traía puesto su cinturón. Empecé a forcejear contra las esposas, tratando de alcanzar el botón para deshacer el cinturón de seguridad. Alcancé el botón rojo y lo presioné. Cuando me di la vuelta para escabullirme por el cinturón flojo, vi a David King bajando por la pendiente hacia el auto. ¡Ay, mierda, coño!, maldije, girándome para agarrar la manija de la puerta con mis manos esposadas. No tuve suerte. Las puertas estaban cerradas desde afuera para prevenir que los prisioneros salieran por su propia cuenta. David se acercó y se acercó hasta que estaba justo afuera del auto. Me lanzó una sonrisa de superioridad y abrió mi puerta. Traté de retroceder, pero me agarró del brazo y me tiró afuera del auto. Caí en la tierra con un jadeo. Me senté y vi que su atención había regresado a la patrulla. Uno de los policías empezaba a espabilar. David abrió la puerta del conductor y se sacó algo pequeño de su bolsillo. Con un movimiento rápido, apuñaló al policía en el cuello. Se salpicó sangre y el policía empezó a gritar y a gorgotear, sosteniendo su cuello. Creo que yo también grité, pero no recuerdo. Cerró la puerta y rodeó el auto. Podía ver que el otro policía se estaba moviendo, pero no podía distinguir qué era lo que estaba haciendo. Aparentemente, trataba de agarrar su radio, porque David se la sacó de sus manos y la colocó en el techo del auto.
Luego apuñaló a ese policía también. Los dos quedaron inconscientes en segundos. No te levantes, me amenazó, caminando hacia mí. No me molesté en intentarlo. Caminó hacia donde yo estaba sentado y se puso detrás de mí. Traté de encararlo, pero me pateó ligeramente. Se arrodilló y lo sentí rasguñando el metal de mis esposas. Estaba confundido, pero me quedé sentado absolutamente inmóvil. Qué bueno verte otra vez, Xander, dijo, caminando hasta estar parado frente a mí. Lo observé con temor verdadero. La totalidad de su actitud era diferente a la de la otra noche en la que habíamos hecho graffiti en su casa. Había cambiado. Cuando no le respondí, se rió. Estaba jugando con el objeto pequeño en sus manos enguantadas. Noté, a través de la sangre, que era una navaja esculpida crudamente, de más o menos el amplio y el largo de un dedo. Hola, Nosleep. Siento no haberles contestado en la sexta parte ni por cerca, la cantidad usual. He estado ocupado. Extremadamente ocupado. Hay tanto que hacer hoy para las preparaciones. Regresaré a donde me quedé. Honestamente, no recuerdo mucho de la noche después del accidente vial. Solo tengo destellos de memorias, y no trataré de expresarlas coherentemente aquí. Recuperé la compostura después de que me había sacudido la conmoción con una siesta. Mis facultades superiores retomaron su funcionamiento de inmediato una vez que había ido a un supermercado y comprado una cantidad ligera de comida. El ímpetu del hambre que puede inducir el asombro es extremo. Había inspeccionado la mochila y encontré exactamente lo que David dijo que tendría. Zapatos, un cambio de ropa, $2000 en billetes de 100 y 20, y un manual de viaje Atlas. Aún tengo ese Atlas y lo he utilizado cuando estoy viajando. Una vez que tenía comida, agua y el inventario de mis pertenencias, podía comenzar a planear y trabajar. Boté mi ropa de reo en un basurero y pagué un corte de cabello para tratar de alterar mi apariencia. Sí, me lavé la sangre en mi cara y cabello antes de salir. Cuando me vi en el espejo al acabar, aún me reconocía, así que le pagué al estilista para que también me tiñera el cabello. Sé que hay kits de autoteñido que cuestan mucho menos, pero no tenía ningún lado en donde hacerlo. Comprendía que no me podía quedar en esa ciudad porque David sabría exactamente en dónde encontrarme. No tenía idea de cuánto duraría esa tregua, así que no tenía ninguna intención de quedarme ahí una noche más. Compré un boleto de bus hacia un estado del país adyacente y llegué solo unas cuantas horas más tarde. La ciudad que escogí era más grande que de la que provenía. Eso fue intencional, para que pudiera tener anonimidad y una mejor selección de servicios para los desahuciados. Esta ciudad tenía una cocina de sopas que podía utilizar para reducir mis gastos, así como un refugio para indigentes. Sabía que no podría vivir con mis ya menguantes $2000, por lo que comencé a ir a la biblioteca para buscar trabajos esporádicos. Tuve que encontrar algo que no hiciera una revisión de antecedentes, debido a la persecución que probablemente habían ordenado para mí. Aún no había visto nada en las noticias, pero solo había pasado un día. Después de una semana de buscar, encontré un trabajo en un local de telemercadeo de mala fama que pagaba en negro. Estarían sorprendidos por cuántos de estos existen. Odiaba el trabajo, pero me mantenía fuera de vista y me producía dinero. Antes de encontrar un complejo de apartamentos medio vacío y en decadencia en el cual vivir, dormía en un albergue para indigentes. Pude haberme quedado ahí y haber ahorrado mucho, claro, pero odiaba ir ahí y lo evadía tanto como podía cuando llegaba la hora de dormir. El dinero que empleaba en el departamento fue bien gastado. Tenía la fachada de una vida establecida y ahora podría realizar mis labores verdaderas. Había ido al centro comercial y había comprado el Android prepago más barato que tenían, y me suscribí a un plan mensual que me daba datos ilimitados, al igual que mensajes y llamadas de texto.
Acomodé una manera para pagar en efectivo y debía recargarlo cada mes, pero no era un plan caro. Y necesitaba internet cuando la biblioteca había cerrado. Durante las mañanas, pasaba mi tiempo en la biblioteca con una laptop barata que había comprado, realizando más investigaciones similares a lo que había hecho en el estacionamiento de Walmart. También pasaba bastante tiempo ejercitándome y tratando de hacerme más fuerte. Antes de que tuviera un apartamento, pagaba una membresía de gimnasio y me bañaba ahí en vez del albergue. Decidí mantener la membresía, y usaba sus máquinas para lograr un entrenamiento más efectivo. El plan en ese momento había sido permanecer con vida y lejos de David y de los policías. Permanecía adentro durante el día desde que las noticias de mi escape se popularizaron en el otro estado. La policía finalmente había admitido que necesitaba ayuda para encontrarme e hicieron pública su petición de información. Enlistaron los crímenes de los que se me acusaba, así como una solicitud para cuestionarme en cuanto a los 2 policías muertos. Transcribí cada detalle de la investigación, aunque nada de ello terminó siendo útil, aparte del conocimiento de trasfondo. Me mantuve pendiente de las actualizaciones esporádicas, para que pudiera permanecer tan alejado de los policías como fuera posible. Durante los 6 meses siguientes, me quedé en esa ciudad. En ese tiempo, aprendí mucho. Vivir con un presupuesto diminuto, hacer reparaciones hogareñas cuando mi casero no arreglaba algo, esconderme cuando sospechaba que estaba siendo seguido y navegar las calles por la noche se convirtieron en una segunda naturaleza para mí. También continué estudiando redes y computadoras. No soy, de ninguna forma, algún tipo de profesional titulado. Aprendí al decidir qué era lo que quería asimilar, y luego al practicarlo una y otra vez. Un día, estaba en la biblioteca cuando se publicó la noticia en línea. David King era un sospechoso del asesinato de los 2 policías. Me sentí extasiado y no podía creer mi suerte. David King finalmente cometió un error que pagó caro. El artículo no especificaba por qué la policía sospechaba de él, pero no me importaba. David iba a recibir lo que se merecía. Pasó un mes aún sin noticias sobre si David fue capturado o no. Me encontraba tentado de llamar a Hernández y preguntarle lo que sabía, pero no lo hice. Desarrollé mucho autocontrol y evaluación de riesgos durante esos 7 meses. El análisis de riesgos estaba incorporado en mis decisiones diarias. Después de revisar en caso de más noticias de David por la 3ª vez en una semana, decidí que ya no sería un espectador anticipando que David fuese capturado. Decidí que empezaría a cazar activamente a David. Dado que sabía que él era bueno con las computadoras, el internet fue el mejor lugar para comenzar a rastrearlo. Busqué cientos de foros, empleando una lista de palabras clave que pensé que David publicaría o indagaría. No incluiré esa lista aquí. En solo un par de semanas, encontré una de sus cuentas en Stack Exchange. Tomé nota de todo lo que había comentado, así como de la actividad de su cuenta. Afortunadamente, había mantenido la misma cuenta por muchos años. Claro, era un seudónimo, pero lo estuvo conservando. Aún usa la cuenta en la actualidad, de hecho. Acabo de revisar. Accedió hace 7 horas desde que escribí esto. Una vez que encontré la primera cuenta, poseía pistas para muchas más. Reveló información accidentalmente que yo podía usar para localizar sus demás cuentas. Publicaciones como hice esta pregunta en otro foro y no obtuve respuesta, así que ahora la pregunto acá. Enlazaban 2 cuentas y me apuntaban a otra mina de oro de información más para mi estudio. Pasé semanas recopilando seudónimos, registros de publicaciones y las direcciones IP que había utilizado. Cualquier cosa que pudiera encontrar con las herramientas a mi disposición. Algunos seudónimos los usó más de una vez, y otros los creó con nombres descartables. La investigación me brindó una perspectiva invaluable de la forma en la que David piensa, habla y actúa. Llegué a conocerlo a un nivel que nunca hubiese esperado que alcanzaría cuando solo era su amigo en la secundaria. Hizo que mi odio por él creciera, no que decayera. Tampoco solo revisé la web ordinaria.
Algunas personas aseguran que la Deep Web es un lugar terrible en donde puedes resultar asesinado si das un paso en falso, pero no es así si no actúas a lo pendejo. Instalé Tor y comencé a hacer la misma extracción de datos ahora en la web profunda. Los resultados fueron fantásticos. Encontré catálogos de información. Fui capaz de identificar muchas de sus identidades falsas y luego las mapeé con los perfiles falsos que había creado en las redes sociales para cuando necesitase una tapalera. Y todo esto porque insistía en usar los mismos nombres de usuario una y otra vez. ¿Por qué hizo eso? Porque quería que las personas supieran quién era cuando interactuaran con él, y que lo respetaran. Debilidad. Un día, solo por diversión, le mandé un mensaje a una de sus cuentas usando mi identidad real. Hice que mi correo fuera visible a propósito. Él lo necesitaría. El correo spam comenzó casi instantáneamente después de eso. Esa respuesta fue tan infantil e impetuosa que me la pasé sonriendo el día entero. Sabía que podía provocarlo. Traté de llamar al instituto psiquiátrico en donde debería de estar el historial de David. Si tenía suerte, podría poner mis manos en otra copia de su evaluación y estudiarla con nuevos ojos. Sin embargo, no tuve tal suerte. David los había llamado y les dijo que no le enviaran copias a nadie porque era la víctima actual de fraude. Cuán irónico. Fui capaz de aprovechar las cuentas que más utilizaba para rastrear su ubicación. A veces utilizaba un VPN, y a veces no. Recientemente, la semana pasada, de hecho, se mudó a una ciudad cercana. Parecía estar siguiendo sus propias instrucciones que le dio a su compañero sobre mudarse después de un par de días. Estaba saltando de ciudad en ciudad, pero sin cruzar el país entero cada vez que se desplazaba. Estaba dejando un rastro serpentino a través del país. Fui a la ciudad a la que se había mudado y recorrí las calles por horas, esperando poder darle un vistazo. Fue sencillamente mi suerte que estuviera entrando a un supermercado justo cuando yo estaba saliendo de ahí. No me notó, pero lo seguí hasta donde se estaba hospedando. Por un par de días, al menos, supe en dónde se encontraba. Los días siguientes los invertí en vigilancia. Lo observé día y noche, siguiéndolo a todas partes. Pero no vi ningún rastro de que Katy estuviese con él, lo cual tuvo sentido. Su compañero solo llegó a visitarlo una vez. Se quedó por apenas 10 minutos, antes de irse en un auto en el que no lo había visto llegar. Eché a perder mi oportunidad de seguirlo dado que no tenía un auto propio. Cuando David se mudó, lo seguí. Dormí en las calles de nuevo, indispuesto a perderlo de vista. Lo seguí de un lado a otro y aprendí demasiado acerca de sus rutinas y hábitos. Había aprendido tanto acerca de mi enemigo y de mi némesis, que finalmente estaba listo para confrontarlo por última vez. Y ahora, lectores, llegamos al meollo de la historia. Este es el punto focal al que esta serie completa ha conducido. Hola, David King. Sé que estás leyendo esto. Observo que lo revisas durante tu rutina de café por las mañanas en Starbucks. Te tomó unos días encontrarlo, pero sabía que la encontrarías si contaba la historia hasta el final y amasaba suficiente popularidad. Mientras más personas se interesaron, más probable era que la notaras. Y ahora estás aquí. Me encuentro sentado afuera, pendiente de ver tu expresión cuando llegues a esta parte. Este es el punto culminante de la serie. Lo escribí todo para este momento. Has leído cada comentario. Te he visto bajando por la sección y abriendo subcomentarios para ver lo que dicen. Estás muy interesado en lo que todos tienen que decir. Y la única cosa que puedes concluir por los comentarios es esta: todos aquí te odian. Todos. Y cada uno. Ahora miles de personas te odian. Muchos de ellos me han ofrecido tiempo, talento e ingenio canalizados hacia tu destrucción absoluta. He rechazado su ayuda hasta ahora. Quiero que me regreses a Katie. Toda mi persecución no me ha dicho lo que realmente importa, en dónde se encuentra. Así que estoy utilizando esta publicación para contactarte.
O me regresas a Katie, o le distribuyó todo acerca de ti a todas estas personas que te odian. Conozco seudónimos, direcciones, números telefónicos, comentarios que confiesan actividad ilegal, números del seguro social, licencias para conducir, pasaportes, nombres de cuentas en línea, todo. La policía también lo tendrá. Te he estado rastreando por tanto tiempo, David. Esas primeras líneas en cada una de mis publicaciones, en las que decía, por ejemplo, que casi me habías descubierto, eran mentiras. Te he estado observando desde la distancia durante la totalidad de la publicación de estas historias. Ahora mismo, mientras estoy a punto de presionar el botón de publicado, acabas de comprar un emparedado en Jimmy John's. El sándwich de albóndiga. Actualmente, es sábado, 2 de julio, 7:32 p.m. Ahí está tu prueba de que estoy cerca. ¿Ya estás convencido? Lleva a Katie a Wells Park a las 10 de esta noche y deshazte de tu compañero. Si no apareces, distribuiré toda la información que tengo, y dedicaré el resto de mi vida a actualizar esa información y proporcionársela a cualquiera aquí que quiera hacer algo al respecto. He instaurado una distribución programa de la información. Será publicada automáticamente por medio de mensaje privado a todas las miles de personas que han comentado en estas publicaciones. Y se esparcirán mucho más. La distribución programada sucederá a las 3 de la madrugada de esta noche, a menos que esté aquí para detenerlo. Para todos los demás leyendo esto, subiré otra publicación en al menos 48 horas. Me daré ese tiempo de reserva para responder en caso de que David intente algo estúpido. Si no escribo una actualización, y la información es liberada, sabrán lo que pasó. Todos me han preguntado qué es lo que pueden hacer para ayudarme. Si reciben la información, hagan lo que deban hacer. Nos veremos pronto, David. Pues, he regresado. Hola a todos. Estoy vivo. Bueno, solo comenzaré a relatarles lo que ha pasado. Estoy empezando a temblar incluso mientras pienso acerca de escribir cada detalle, pero tengo que terminar esto. Después de que publiqué mi última actualización, era hora de actuar. Me había estado preparando para ese evento por tanto tiempo, que me era difícil creer que acababa de pulsar publicar. Coloqué mi teléfono en mi bolsillo y observé a David desde el otro lado de la calle. Él estaba cenando, justo como lo mencioné en la última parte. Su teléfono claramente timbró, porque ladeó su cabeza y lo tomó de la mesa. Yo ya había visto a su teléfono timbrar siempre que hacía una publicación, así que sabía que había colocado una alerta. Observé sus ojos escaneando el texto con interés. Luego su mirada se amplió lentamente. Supe que había llegado a mi parte favorita, porque alzó su rostro de súbito e inspeccionó el restaurante. Envolvió su emparedado y salió del restaurante rápidamente. Sus ojos estudiaban las calles mientras le daba vistazos a su teléfono para seguir leyendo. Fue una escena muy satisfactoria. Me hace sonreír con solo pensar en ella. No lo seguí a casa. En vez de eso, esperé el correo inevitable. ¿Quieren saber por qué David estaba tan asustado por la distribución de sus datos? Estaba asustado porque el Internet había sido su lugar seguro. Ahí, él era poderoso. Cuando tuvimos nuestra conversación del reto, y por mucho tiempo después de eso, yo fui el analfabeta informático y él reinaba esa esfera. Y ahora me las había ingeniado para rastrearlo en su refugio. Antes, yo había sido débil y un blanco fácil para sus juegos. Ahora que había tomado represalias serias y lo había amenazado, él estaba preocupado. El correo llegó mientras aún podía verlo alejándose. Hola, Thunder. Bravo, pero no nos vamos a reunir en público, escribió. Para ser sincero, especifiqué Wells Park porque supuse que él iba a querer cambiar la ubicación si era un área pública, y no quería acotar la dirección real por internet. No quería que nadie se colara en la fiesta y resultara herido. Lo siento por mentir.
Me estaré disculpando mucho por mentir para el final de esta publicación. Le dije que le enviaría la nueva dirección 20 minutos antes de que fuera hora de vernos. No respondió. No quería que tuviera la dirección demasiado temprano y que llegara para poner trampas. Pensé que replicaría con una ubicación propia, pero no lo hizo. Me puse de pie. Era tiempo de ir al almacén y esperar. La ubicación que escogí solía ser un almacén de algún tipo. No me importaba para qué había sido utilizado, solo me importaba que estaba abandonado y desprotegido. Si David trataba algo estúpido, lo cual pensé que haría, no quería a más espectadores inocentes en el camino. Tomé un Uber hacia un área suburbana a unos bloques de distancia. Cuando el Uber se había ido, caminé al almacén. Ya casi eran las 9. Recorrí el perímetro del almacén, atento de cualquier señal de que David hubiera llegado antes que yo. Me acerqué a la puerta lateral y saqué una llave de mi bolsillo. Le quité el seguro a las cadenas en la manija de la puerta. El panorama cambió de la ambientación de una noche por la ciudad a una tumba. El local solo tenía un piso que era un gran espacio abierto. Muy por encima de él, había plataformas elevadas desplegándose por las vigas que conducían desde el almacén hasta la oficina del gerente, la cual era un cubículo de metal suspendido a un extremo. Un andamiaje de estanterías que había sido abandonado interrumpía el espacio vacío. Cajones y tarimas estaban esparcidos por aquí y por allá, creando escondites. Había llegado con antelación y los había arreglado estratégicamente en caso de que se redujera a un tiroteo. Ya no quedaba nada más por hacer además de esperar. Le envié la dirección a las 9:45. Un traqueteo en la puerta frontal me alertó de que ya estaba ahí. Llegó media hora tarde, lo cual fue un intento para ponerme nervioso. La puerta se estremeció repetidamente, pero las cadenas la mantuvieron firmemente cerrada. Afuera estaba oscuro. La única luz era derramada por el alumbrado público de estilo industrial. ¿Cómo se supone que vamos a hablar si no me dejas entrar?, llamó David desde el otro lado. Probó las 3 puertas. Se movió hacia la única puerta sin seguro solo hasta que absolutamente debía hacerlo. Él sabía lo que era un embudo, pero no tuvo elección. Las ventanas estaban demasiado alto. La puerta lateral se abrió silenciosamente y por ahí entró David Putokin. Me quedé en donde estaba, detrás de un cajón de madera lleno de tarimas. Si él llegaba disparando, no quería ser un blanco fácil. Aplausos lentos colmaron la habitación resonante. Bien hecho, entonó David. Me asomé por las tarimas y vi que la puerta se cerró detrás de él. Estaba solo. ¿En dónde está Katie?, dije solo lo suficientemente fuerte como para que fuera escuchado. Estoy demasiado impresionado por ti, Thunder. Completamente inesperado. Se sacó su teléfono de su bolsillo, iluminando la pared detrás de él. Comenzó a leer. Jódete, David. Hashtag, jódete David King. Thunder, bastardo brillante. Ve por tu chica. Te atraparemos, David. Miles de estos, casi todos diciendo la misma cosa. ¿Cómo se siente tener personas alentándote? ¿Ahora te sientes mejor equipado para enfrentarme? David tocó en la puerta detrás de él, y se abrió. Por ahí se arrastró Katie. Su rostro estaba rojo y destellando con lágrimas. Había cinta adhesiva envolviendo su cabeza varias veces para cubrir su boca. Sus muñecas habían sido amarradas similarmente. Una banda de cinta adhesiva también mantenía sus tobillos juntos, pero dejaba suficiente espacio como para que pudiera dar pasos pequeños. Un brazo robusto estaba amarrado alrededor de su cuello en tanto un hombre alto y rubio, de cabello extremadamente rizado, la guiaba dentro de la habitación. Te dije que no trajeras a tu compañero, hablé, produciendo eco. Si no lo quieres aquí, pues ven a matarlo. No respondí. Entonces, Thunder, ¿cómo te gustaría proceder? Tú estás dirigiendo el espectáculo, me animó, dándole un vistazo al almacén. Mándame a Katie y lárgate. Lo siento, pero no tengo la garantía de que no vas a liberar la información de todas formas.
Ven aquí y discutiremos nuestros términos. Ni coño. David miró a su compañero, y este usó su brazo libre para darle un puñetazo a Katie por un costado. Ella se quejó tan fuerte como pudo a través de la cinta adhesiva y se tambaleó, pero el hombre rubio la mantuvo de pie desde su cuello. Podemos hacer esto toda la noche. David sonrió con suficiencia. Me puse de pie. Mi escondite estaba por la izquierda de David, así que caminé en un semicírculo hasta que estaba directamente en la línea de visión de David. Acércate más, buzó. Caminé hacia adelante, quedando a unos metros de distancia. Mira cuánto has cambiado. Tu cabello se ve bien. Siempre deberías teñírtelo de oscuro. Ahora eres tan estoico. Confiado. Darte a la fuga te ha cambiado. Supongo que lo único que teníamos que hacer para incrementar tu esfuerzo mínimo requerido era que te dieras a la fuga, ¿no? Entonces quizá nos pudimos haber evitado todo este lío. Pero, de nuevo, todo ha sido demasiado divertido. Acabemos con esto, gruñí. ¿Cuál es tu primera condición? Él se va, dije, apuntando al hombre rubio. Está bien. David se encogió de hombros. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se sacó una pistola de mano del bolsillo de su chaqueta y le disparó al rubio en la cabeza. Este colapsó, llevándose a Katie consigo. Katie emitió un chillido ahogado y se desenredó de su cuerpo, arrastrándose hacia atrás por el piso. Retrocedió hasta la pared y se quedó ahí, ojos abiertos de par en par. David agachó su rostro para observar el cuerpo antes de girarse lentamente hacia mí. Mi turno. Jesucristo. Finalmente me golpeó cuán fuera de mi elemento me encontraba. Podía ser que entendiera a David King, pero nunca, jamás, podría igualar su enfermedad. Se me ocurrió que podría morir esa noche, a pesar de las reglas de David. Muéstrame la información. Esa es mi primera condición. Quiero saber, exactamente, qué es lo que vas a distribuir para que considere si vale lo que me estás pidiendo. Traté de disimular mis manos temblorosas mientras sacaba mi teléfono celular. Fui a los borradores de mi correo en una cuenta descartable, en donde había guardado una copia, y mandé el correo. Te lo acabo de enviar. David sonrió tranquilizadoramente. Tan rápido como un lagarto, se dio la vuelta y agarró a Katie del suelo. Ella gritó mientras la ponía de pie. Desenfundé mi Ruger señor 45 de la pistolera oculta que estaba vistiendo y traté de enfocar el cañón, pero él fue demasiado rápido y tenía a Katie enfrente antes de que pudiera disparar. Así que compraste un arma después de todo, dijo con frialdad. No vi esa parte en tus publicaciones. Relájate, solo me estoy asegurando de que pueda leer en paz. Mantuvo la pistola en la cabeza de Katie con una mano mientras abría el celular con la otra. Se tomó su tiempo para leer la información en bruto. Su expresión alternó entre asombro y medias sonrisas repetidamente. Pues, bueno, comenzó, guardando su teléfono y deslizando su nueva mano libre alrededor del cuello de Katie. No tenía idea de que había sido tan descuidado. Sonó todo menos descuidado. Katie jadeó cuando él apretó su cuello con más fuerza y presionó la boca de su arma contra su sien. Movámonos a un lugar más pequeño, dijo, observando a la caja de la gerencia. No quiero que huyas cuando las cosas se pongan difíciles. Tú primero, Zambisan, demandó, gesticulando con la cabeza hacia las escaleras a su derecha. Mantuve mi rostro en David mientras caminaba hacia las escaleras, con mi pistola apuntada en su dirección. Él mantuvo la boca de su arma contra la cabeza de Katie. Katie gimoteaba y me observaba. En la cima de las escaleras, se encontraba la puerta de la oficina. A la izquierda, había una pasarela gratinada que se dividía en plataformas esparcidas por todo el lugar. Abrí la puerta metálica de la oficina y entré de espaldas. El único inmobiliario en la habitación eran dos mesas pesadas de madera. El resto de la oficina estaba vacío. David empujó a Katie a la habitación, con su brazo aún en su cuello, y cerró la puerta detrás de él.
La oficina era lo suficientemente grande como para que todavía estuviéramos a unos metros de distancia del otro. ¿Sabes? Cuando encontré tus publicaciones, pensé que me había topado con algún tipo de historia terapéutica que estabas escribiendo. Pero fue mucho mejor. Realmente me has sorprendido. Has madurado y te has reenfocado en tratar de vencerme, sonrió. Pero no has cambiado lo suficiente. Lo puedo ver en tu expresión y manos temblorosas. Aún eres tú, Xander. Has cambiado tu exterior, pero aún tienes las mismas motivaciones y debilidades. Apretó de nuevo su agarre alrededor de Katie. Sé que tu siguiente condición para mí es que deje ir a Katie, y por eso me voy a saltar tu turno. Sé que preferirías que ella permanezca bajo mi custodia a que le dispare, así que te sugiero que bajes tu arma. Me mantuve firme. Quería probar mi suerte, pero al mismo tiempo no me quería arriesgar a que fuera más rápido que yo. Confiaba en mi puntería, pero no en mi velocidad. Bájala, repitió. Sostuve mi posición. En un instante, el arma abandonó su sien, le disparó al suelo y la regresó a su cabeza. Katie sollozó, y el calor del cañón en su piel debió haber dolido. No estoy bromeando, Xander. Lentamente, coloqué mi arma en el piso y la pateé en su dirección. Buena decisión, dijo, sarcástico. ¿Ya te has dado cuenta de por qué estás aquí? Mi rostro le contestó. ¿De qué hablaba? Por supuesto que lo sabía. Crees que estás aquí para salvar a Katie, pero no es así. Katie ha estado desaparecida por un año, y solo has construido recuerdos de ella. La Katie que conocías está muerta. Pero ni siquiera esa Katie es la razón por la que estás aquí ahora. No, te resignaste en cuanto tú felices por siempre con Katie desde hace mucho. Esta no es una aventura heroica para salvar a la princesa. Esto es un asalto de venganza contra el dragón. Apreté la mandíbula. Me rehusaba a admitir que tenía razón. Esto no se trata de salvarla. Se trata de ser más astuto que yo. Mantener a Katie a salvo solo es una consecuencia, explicó David, ensanchando su sonrisa. Así que, en ese sentido, tú y yo ahora somos iguales. Se trata de ser más astuto que el otro. Comenzaste simplemente viviendo tu vida, luego progresaste a defenderte a ti mismo, después a proteger a tus seres queridos. Ahora has llegado a donde quería que llegaras desde un comienzo, a tratar de arruinarme. Te tomó un par de años, pero lo lograste. Al menos en su mayor parte. Katie aún es una debilidad. Asumiré que lo mismo aplica para las demás personas en tu vida. Tienes debilidades que te anclan. Yo aprendí a deshacerme de las mías. ¿Como tu propia madre? Repliqué. Ella era una carga. No fue personal. Eres un puto enfermo. La puerta detrás de David se abrió ligeramente. Había engrasado esas bisagras por horas, asegurándome de que no hiciera absolutamente ningún ruido. Estoy a punto de ponerme mucho peor. David comenzó a jalar el gatillo, cuando fue embestido por detrás. Katie se resbaló de su agarre mientras él trataba de usar ambas manos para amortiguarse. Su arma se gatilló, pero el disparo colisionó en la pared. David, de manos y rodillas, alzó la mirada hacia su atacante. ¿Te acuerdas de mí, perra? Se mofó Clark y luego le propinó un puñetazo en arco por un costado de su rostro. Aceleré hacia adelante y saqué a Katie de la riña. La cargué afuera de la puerta antes de ponerla de pie y cortar la cinta adhesiva de sus manos con mi navaja de bolsillo. No hubo tiempo para retirar las capas en su boca. Ella tenía las pupilas dilatadas. «¡Corre!», exclamé. «Ve afuera. La policía llegará aquí pronto». Regresé para ayudar a Clark. Lo sé, no fue un encuentro romántico, pero aún había un psicópata ahí adentro. David y Clark estaban peleando en el suelo, tirando puños y forcejeando contra el otro. David era más grande y conectó algunos golpes. Me sumergí, dirigiéndome a mi pistola que estaba justo al lado de la pelea. David me vio y pateó mis piernas como un tentáculo afuera del mar. Me tropecé y empujé la pistola hasta una esquina cuando caí.
David se sacó a Clark de encima súbitamente, prácticamente tirándolo hacia una de las mesas. Lo observé en tanto se puso de pie de un salto y se precipitó hacia su arma. Había 2 pistolas en la habitación, ambas en lados opuestos. 2 de nosotros, y él solo era uno. Clark rodó desde el escritorio y saltó hacia David mientras este corría a por su arma. Ambos se estrellaron contra la puerta. Trastabillé hacia mi mujer, la cual estaba afuera de mi alcance por solo unos cuantos metros. Hubo otro choque detrás de mí. Mis dedos se enroscaron en el arma y me giré contra la pared, apuntando en su dirección. Acababa de darme la vuelta justo a tiempo para ver a David disparándole a Clark. No hubo vacilación cuando apreté el gatillo. Asestó en su hombro. David rotó para encararme. Le disparé de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Incluso después de que se había recostado contra el metal, deslizándose hacia abajo, seguí disparando solo para estar seguro. Solo para estar seguro de que ese maldito nunca se iba a levantar de nuevo. Mi arma hizo clic, alertándome que había vaciado el cargador. 10 disparos, y cada uno había impactado en David King. Exhalé y dejé caer el arma, permitiéndole a mi cabeza que se recostara en el piso. Mi corazón me molía el pecho. Todo mi cuerpo temblaba. Pero aún no podía descansar. Tiritando, me puse de pie y me desplacé hacia Clark. Él estaba encogido por la pared, apretando su hombro derecho. Sangre manaba por sus dedos. «Maldición, me disparó», dijo, claramente conmocionado. Fue entonces cuando pude escuchar las sirenas de las patrullas. «Vete de aquí». «No, voy a. Estaré bien. La policía llegará aquí en cualquier momento para ayudarme. Solo vete. Regresa a estar en fuga. Yo te contactaré cuando sea seguro. Vete. No permitiré que te metas en problemas de nuevo hasta que se aclaren los hechos». Me apresuré hacia la puerta, enfundando la ruger en mi pantalón mientras me movía. Me detuve en el marco de la puerta. «Gracias», dije, viendo a Clark. Le quité el seguro a las cadenas de la puerta en el extremo opuesto del almacén y me sumergí en la noche. Fui hacia mi escondite preestablecido, agachándome ahí para permanecer oculto. Le envié una orden al servidor en el que había subido mi script, e ingresé la contraseña para cancelar la distribución de la información. Pienso entregársela a la policía dentro de poco para limpiar mi nombre. También comenté «estoy vivo» en la publicación anterior para avisarle a todos que había sobrevivido. Luego, caí rendido. Esta mañana estuve pensando con claridad de nuevo, sintiéndome mejor. Las noticias aún no han dicho nada del incidente. He estado pegado a la aplicación de radio en mi teléfono todo el día, e incluso la estoy escuchando en este momento, esperando una actualización acerca de Katia y Clark. Gracias, Nosleep. Me han ayudado a permanecer positivo estos últimos días y atender esta trampa. Finalmente está hecho. Me arrepiento de tantas cosas que hice en el pasado y de cómo he reaccionado. Debí haber luchado más agresivamente antes de que se llegara a esto. Estaba demasiado asustado, y realmente no comprendía a David. Pero ahora lo hago. Solo que ahora no importa, porque se ha ido. De aquí en adelante, continuaré manteniendo un perfil bajo. No planeo cooperar hasta que Hernández me diga que la fiscalía está lista para reconsiderar los cargos. Hernández está haciendo su mejor esfuerzo en casa para mitigar la evidencia en mi contra en todos esos cargos. El testimonio de Clark acerca de lo que sucedió anoche realmente ayudará a reducir la credibilidad de las acusaciones de David. Encima, los GoPros que instalé alrededor del almacén no estuvieron de más. La confesión de David ante el asesinato de su madre fue un extra que no había anticipado. En un principio, habíamos pretendido encerrar a David en la oficina de la gerencia para que la policía lo encontrara. Clark había llamado a la policía justo antes de atacarlo. Las circunstancias cambiaron el plan. No sabía que estaba preparado para matar hasta que tenía mi arma apuntada en David King. Mentí anteriormente cuando Hernández me llegó a visitar en la cárcel.
Esa es otra parte que ayudará a persuadir al fiscal para que descarte sus cargos en mi contra. Les dije a ustedes que Hernández no quiso hablar de la muerte de Isaac, pero sí lo hizo. Encontraron un archivo de video en la computadora de Isaac del día en el que murió. Se había estado grabando a sí mismo jugando videojuegos para YouTube, cuando hubo una colisión de cubertería de trasfondo. Isaac salió de la habitación para investigar. David apareció en la habitación empujando a Isaac contra un librero. Lo azotó contra la puerta y estaba encima de él, ahorcándolo, en segundos. El ataque solo duró minutos. David salió caminando, dejando la puerta abierta. La cámara lo observó regresar a la habitación con mi almohada. Sostuvo la almohada sobre el cuerpo de Isaac y lo golpeó repetidamente. Todos los rastros de piel muerta en mi almohada cayeron sobre el cuerpo de Isaac. Encontraron esa evidencia en el cuerpo de Isaac, pero el video probó que yo no lo había matado. David salió y cerró la puerta detrás de él. Había cometido un error y no había revisado lo que estaba activo en la computadora. Lo único que vio fue el juego. Hernández y yo habíamos estado en contacto mientras medía la fuga. Mentí acerca de eso también. Cuando lo había contactado por primera vez, él comenzó a llorar por el teléfono, disculpándose repetidamente. Me dijo que sabía que, cuando menos, iba a permanecer recluido por meses de mi vida mientras el juicio acontecía, incluso si David era acusado más tarde a medida que más evidencia surgiera. Hernández había aceptado el trato de David y demandó que se me diera la mitad de los $15.000 que David le había pagado. Como ya saben, David solo me dio 2.000, pero Hernández había esperado que eso me ayudaría a permanecer oculto y a evitar ser capturado hasta que él pudiera retar la evidencia exitosamente. Me había dicho que, después de mi escape del auto, la policía sospechaba bastante acerca de las circunstancias de mi escape. Había agujeros en la historia, y Hernández se había asegurado de señalárselos a su jefe repetidamente. La capa de pintura de la patrulla raspándose, las barras que separaban los asientos de los policías de los asientos traseros, la ubicación del accidente en relación con la hora en la que se registró el pedido de auxilio. David estaba desesperado por sacarme de la cárcel. Se arriesgó a sobornar a un oficial y dejó gran parte de su plan a la suerte para poder sacarme. David no quería que el juego simplemente acabara. Si yo estaba en la cárcel, habría terminado. Y aún había muchas maneras en las que quería arruinar mi vida. Su urgencia por rescatarme condujo a errores. Cuando llegó a visitarme a la prisión, Hernández también me dijo que Jackson había aparecido. Había llegado a casa un par de días después de que fui arrestado, y fue llevado para ser cuestionado. Tenía pruebas y testigos de que se había estado quedando con su familia por unos días. Una vez que le preguntaron por el asalto, contó su historia. David había tocado la puerta del departamento justo cuando Jackson estaba terminando de empacar para ir de vacaciones. Le dijo a Jackson que era un amigo mío y que me estaba ayudando a mudarme. Jackson lo dejó entrar mientras terminaba de empacar. Estaba caminando hacia la puerta con su maletín cuando David le preguntó si estaría dispuesto a ayudarlo a cargar nuestro televisor. Jackson accedió y lo sacó junto con David. Luego tomó su maleta y se fue, pidiéndole a David que cerrara cuando hubiese acabado. Y mientras que eso resuelve una parte del misterio, no puedo dejar de pensar si David estuvo en mi departamento previamente para instalar el capturador de teclado y la aplicación de rastreo en mi celular. En cuanto a Clark, su salida deshonrosa fue una fabricación para descolocar a David. Fue mi idea hacerlo desaparecer de mi vida y quitar el blanco de su espalda. Lo hice tanto para protegerlo de la furia de David, como para que pudiera apoyarme detrás del telón. Su mamá sí llegó y pagó su fianza, pero en realidad fue mucho más amable que como la escribí. Estaba preocupada por la situación, como cualquier mamá estaría. Cuando mensajeé a Clark para contarle mi plan acerca de publicar esta serie, inmediatamente saltó a ayudarme, y sin él aún seguiría observando a David y esperando un buen momento para atacar.
Fue mi idea plantar la información acerca de esconder los datos de su cuenta bancaria en pedazos de papel alrededor de la ciudad. Lo colocamos como una broma, y como una forma para saber si David estaba leyendo esta serie. Queríamos ver si se interesaría en ir a buscarlos. No lo hizo, pero eso probablemente se debió a que aún estaba tratando de huir. La lectura de cargos de Clark no salió muy bien. Aún está siendo acusado con un delito menor por haber hecho graffiti en la casa de David. Al parecer, David había tomado las fotos en ángulos que me excluían de forma natural. Seguimos tratando de ver cómo resolvemos su problema. Con Katie, aún estoy pendiente de verla, más allá de ese momento breve mientras confrontaba a David. Solo han pasado algunos días para todos ustedes a lo largo de esta serie, pero, para todos nosotros, ella ha estado desaparecida por un año. No tengo idea de qué le pudieron haber hecho David o su cómplice durante ese tiempo. No sé cuándo seré capaz de verla de nuevo. Temo por ella. Sé que fue David quien lo hizo, pero me siento responsable. Me pregunto si me culpa. Me pregunto si me odia. Quizá algún día lo sabré. Lo que David me dijo me ha abatido. He pasado mucho tiempo pensando sobre ello. Me dijo que estaba ahí por él y no por Katie. Que estaba detrás del dragón, no de la princesa. Me he dado cuenta de que tiene razón. He leído algunos de sus comentarios, y estoy de acuerdo con ustedes. No escribí mucho acerca de Katie durante esta serie. Si hubiese sido por Katie, habría escrito más. David tenía razón. Katie era una consecuencia. Me hace sentir culpable y sucio pensar en ello. Quizás sería para mejor si nunca la volviera a ver. Dudo que ella quiera verme. Katie, si estás leyendo esto, si alguna vez puedes soportarlo, lo siento. Lo siento tanto. Una vez más, gracias, Nosleep. Me han ayudado demasiado con su apoyo, aliento y su asistencia inconsciente al crear esta trampa para David. No hubiera podido hacer esto sin ustedes. Los últimos 2 años han sido un infierno. Pero finalmente ha acabado. Arruinamos a David King.